Hola, les habla Hope Garza con el ministerio Two Sisters Ministries y hoy quiero hablar sobre el parashá número 10, que es el parashá Miketz. Miketz quiere decir al final. Aquí empezamos en Génesis capítulo 41, del versículo 1 al capítulo 44, versículo 17. Así es que vamos a empezar. Esto va a ser más comentarios, un poco de enseñanza, pero para que estén al tanto de lo que está pasando aquí en estos capítulos. Hay varios comentarios que quiero hacer tocante este parashá. Uno de ellos es tocante el don que José tenía. Sabemos que los dones provienen de Dios. Nosotros no nos podemos adueñar de un don que Dios nos ha dado o nos ha prestado, porque esos dones son para el ministerio, son para la obra de Dios, son para el trabajo de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba con nuestros antepasados en muchas diferentes maneras, muchas manifestaciones físicamente. Igual Dios le hablaba a las personas, ¿verdad? José no lo conocemos como ningún profeta, pero aún Dios le dio unos sueños desde muy joven. Y esos sueños fueron los que por un lado lo metieron en problemas, ¿verdad? Porque era joven cuando tuvo los sueños y quizás él no tenía la sabiduría. Quizás él pensaba que sus hermanos no lo iban a maltratar o que su papá lo iba a hacer de menos, ¿verdad? Cuando le platicó de los sueños, que después se enojaron con él los hermanos. Obviamente parece que porque Jacob este, tenía mucho favor con José y Benjamín, que eran los únicos hijos de Raquel, este, la mujer que él quiso más, ¿verdad? Con la que se casó, la hermana de Lea. Pero parece que una de las razones por las cuales los hermanos no querían muy bien a José era porque José era un poco chismoso, ¿verdad? Pero por un lado no era la culpa de él, porque su papá lo mandaba a que checara, que vigilara a los hermanos y que se regresara y le contara lo que estaba pasando, lo que había pasado. Entonces esto era lo que José hacía. Entonces los hermanos lo vieron como problemático, como chismolero, un chismosito, ¿verdad? Y le agarraron coraje. Entonces después cuando él salió con lo de los sueños, pues entonces dijeron ellos, pues quién es que piensa que es más grande que nosotros, que va a ser más grande que nosotros. Entonces de allí estaba el pleito ese o el resentimiento, el coraje que le tenían hacia José. Y aparte de eso, que como el papá lo favorecía, pues muchas veces los padres de los hijos hacen eso, favorecen a un hijo y menosprecian a los otros o a otro. Y entonces esto crea un tipo de resentimiento y coraje y a veces hasta angustia entre los niños. En este caso, yo pienso que cuando los padres hacen eso con sus hijos, quizás no es tanto que quieren a uno más que el otro, aunque así lo perciben, ¿verdad? Pienso que cada criatura tiene su propia personalidad, cada uno tiene una personalidad diferente. Entonces, cuando los padres empiezan a comparar los hijos entre hijos, pues eso no está correcto que hagan eso, porque Dios nos hizo a cada uno individuos y cada uno de nosotros tenemos nuestras faltas, nuestras imperfecciones y tenemos también los dones que Dios nos ha dado, que quizá pues sabemos muy bien que en edad temprana esos dones no son desarrollados, se tienen que desarrollar y muchas veces esos se desarrollan por medio de la experiencia, la edad, la sabiduría que otras personas nos dan, los consejos de otras personas, nuestro propio empeño en aprender, ¿verdad? Y hacernos más astutos mentalmente. Entonces, así es como muchas veces nuestros dones se van desarrollando. Pero una de las cosas que no debemos de hacer es andar diciéndole a otras personas,
pues yo tengo este don y yo tengo esto, yo hago esto, yo puedo hacer eso, yo sé esto, yo sé el otro, porque eso hace que uno se vea mal, ¿verdad? Porque quizás si lo tengas, quizás no lo tengas, quizás estés equivocado, que tienes un don que realmente no tienes, que nomás te lo estás imaginando. Entonces, muchas veces, si tú sabes que Dios te ha dado algo, es mejor que calles y no digas nada y deja que Dios solo manifieste esos dones por medio de ti, que te ayude a reconocerlos y que te enseñe cómo usarlos. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Digo estas cosas porque los dones que Dios nos da, nos las da, claro que sabemos que nos los da para servirlo a Él, para ayudar a otra gente. No es para que nosotros seamos egoístas, ¿verdad? O que seamos orgullosos tocante un don o algo que Dios nos ha dado, sino que los dones abren puertas para nosotros, para poder entrar en las áreas o las posiciones donde Dios nos necesita y donde es la voluntad de Él que nosotros estemos y que aseguremos ciertas posiciones para seguir la obra de Él, para el beneficio de la humanidad. Acuerden que Dios le dijo a Abraham que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de nosotros. Entonces es importante reconocer el propósito de los dones. El propósito de los dones no es para levantarnos el cuello y creernos más significantes que otros, ¿verdad? O hacer que otros se sientan insignificantes. Los dones que Dios nos da deben de ser para alegrar a la gente, para ayudarlos, para sostenerlos, para animarlos, para darles fe, para platicar de ciertas cosas, para que tengan fe y que ellos sigan adelante. Somos siervos de Dios y por eso Dios nos da el equipaje que necesitamos para nosotros poder servirlo. Los dones abren lugar y abren posiciones para nosotros que lo seguimos. Un lugar o una posición se creó y se abrió para Jacob por medio de su hijo José y lo que le pasó. Y muchas veces lo que pasa con nosotros es que tenemos una mentalidad de víctima. Y esa es una de las cosas que quiero comentar tocante este video, es que no debemos de tener ese tipo de mentalidad. Muchas veces decimos, pues yo he estado orando, le he estado pidiendo a Dios y he estado haciendo esto o lo otro, lo que sea, y parece que Dios no me contesta, parece que Dios no está haciendo nada. Pues en muchas ocasiones, en todas las ocasiones, Dios siempre está haciendo algo. Quizá no lo está haciendo a que nosotros lo podamos ver con nuestros propios ojos o que alguien venga y nos lo cuente, pero sabemos que, por ejemplo, en el lugar de Jacobo, Jacobo estuvo ¿cómo se dice? Dolido, estuvo muy dolido cuando no se dio cuenta que fue lo que le pasó a José, porque los hermanos vinieron y le mintieron y le enseñaron el saco que él le había hecho, se lo enseñaron lleno de sangre, ¿verdad? Tiñido en sangre, y pues él pensó lo peor, un animal lo rompió, un animal lo desgarró, ¿verdad? Y mi hijo está muerto. Entonces Jacobo tuvo que vivir por muchos de sus años creyendo esto. Y los hermanos tuvieron que vivir con eso en su conciencia, estoy segura, de la mentira que que le dijeron a su padre, y aparte de eso también lo que le hicieron a su hermano. Entonces, lo que no vemos muchas veces es que cuando estamos en la preocupación o estamos en el pozo, como quien dice, no podemos ver más allá de lo que nos está pasando. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar y empezar a pensar de una manera positiva de que no le hace qué es lo que me esté sucediendo o que él esté sucediendo a mi familia o a mis parientes o a quien sea, que Dios constantemente está obrando. Y la razón es esta, que Dios no es hombre que mienta y su palabra nunca regresa vacía. Cuando Dios envía su palabra va a hacer lo que Dios quiere que haga. Y esa palabra nunca regresa vacía. Aunque quizás no podemos ver lo que está pasando y quizás nunca vamos a ver ciertas cosas,
Quizás nos vayamos a morir y no vamos a ver ciertas cosas que esperábamos de Dios, pero no le hace, porque tenemos una eternidad. Recuerden, tenemos una eternidad con Él, los que nos vamos a ir con Él. Entonces Dios envía su palabra y las cosas se hacen porque se hacen. No hay ni pero, ni que sí o no. No, las cosas se hacen porque cuando su palabra sale, sale a cumplir el propósito que Dios tiene entendido para esa persona o esa situación. Entonces, cuando vemos la vida de José, tenemos que reconocer que en toda la trayectoria, desde que empezó la promesa con Abraham, y siguió a Isaac y después a Jacobo y luego siguió a las tribus, ¿verdad? Entonces tenemos que ver ese hilito donde empezó esa promesa y cómo esa promesa se ha estado cumpliendo aún hasta hoy. Se ha estado cumpliendo porque Dios es un Dios que guarda su palabra, es un Dios que guarda sus promesas y es un Dios de generaciones. Entonces nuestras generaciones ahorita están beneficiando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero miren por lo que pasó a Abraham, miren por lo que pasó Isaac y lo que pasó Jacobo y lo que han pasado entre las tribus de nosotros, ¿verdad? Nuestro pueblo, miren todo lo que ha pasado. Pero aquí estamos porque Dios es un Dios de promesa y generaciones. Entonces, por eso les digo yo a todos ustedes y a todo mundo que el aborto es pecado. El aborto es matar a una criatura con la cual Dios ya tiene un pacto. Estas son nuestras generaciones. Entonces, matar una criatura es matar algo que Dios ya tiene planeado en el vientre de esa mujer, sea soltero, sea quien sea, pero Dios tiene un plan para esa criatura. Por eso no hay de que el derecho de la mujer, que es su cuerpo, no hay tal cosa, porque a la mera hora de la hora, cuando estemos delante de Dios, eso no va a ser ningún argumento y ninguna discusión que vamos a tener con Él, porque esa vida es una vida sola, una vida individual. Entonces, eso se tiene que respetar. Entonces, tenemos que ver que la promesa de Abraham continuamos multiplicándonos, así como Dios le dijo a Abraham que lo iba a hacer. Ya no se puede contar la gente que viene del linaje de Abraham, no se puede contar, es demasiado mucha gente. Están por todo el mundo, en todo el mundo está, y todo el mundo ha sido bendecido por esta promesa que Dios le hizo a Abraham, por el pacto que Dios hizo con Abraham y que continuó por medio de Isaac y de Jacob. Entonces, el hecho de que José fue echado al pozo, de que lo compraron y luego lo vendieron y luego lo volvieron a vender allá a la casa del faraón. Todos esos planes, malas o buenas, todos esos planes llegaron a ser un propósito y eso fue para hacernos una nación. Entonces tenemos que quitarnos esa mentalidad de víctima que mucha gente tiene cuando les está pasando algo, que dicen, pues es que Dios no me escucha, Dios no me oye, para Dios no existo, XXX. Si acaso Jacob estuviera pensando cómo Dios quizás iba a obrar o esperando que Dios obrara, quizá la palabra de Dios no nos recordara de cómo sufrió él por el dolor de la pérdida de su hijo. Muchas veces cuando uno pierde algo, no es que la cosa esté perdida o la persona esté perdida porque no la vemos o lo que sea. Sabemos que esa persona no se escapa de los ojos de Dios, no le hace donde esté esa persona nunca se va a escapar de los ojos de Dios. La palabra de Dios lo dice, que no le hace donde estés, Dios sabe dónde estás. Tú nunca estás perdido, como quien dice. Perdido la perdición, cuando hablamos de no conocer a Cristo, eso sí, ya es otra cosa, no es lo mismo, es otra cosa, porque esa perdición va a ser eterna si la persona no se arrepiente y viene a conocer a Cristo como su Salvador. Pero los dones de Dios nos abren puerta, ¿verdad? Para diferentes cosas, para poder alcanzar el propósito que Dios tiene.
José tuvo que esperar bastante tiempo para llegar a ese punto donde él fue después reconocido por Faraón. Estaba el, ah, el que hacía el pan, el panadero, y el que mantenía la copa del Faraón. Fueron echados a la prisión, tuvieron sueños, José les interpretó los sueños y José le dio la gloria a Dios. Dijo, esto no es de mi hecho, sino que proviene de Dios. Él le dio la gloria a Dios. Y cuando le dio la interpretación a los dos, les dijo, bueno, uno murió, ¿verdad? Y al otro le dijo, no se te olvide decirle al faraón de mí. Pero obviamente este salió, el que mantenía la copa del faraón salió y nunca le comentó nada al faraón. Y decimos, mira qué mal agradecido, ¿verdad? Es lo que pensamos. Pero en realidad fue en plan de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si él le hubiera haber contado al faraón lo que había pasado, faraón no creo yo que como quiera iba a sacar a José de la prisión, porque no lo necesitaba, no necesitaba interpretación de nada. Eso era algo que no era nada personal para el faraón. No fue personal hasta que el faraón tuvo los sueños que tuvo y cuando se lo comentó a los que estaban ahí con él, y fue cuando el que mantenía la copa del faraón le dijo, yo conozco un joven ahí en la prisión, y ya le platicó lo que había pasado. Entonces ya esto se hizo más personal. ¿Por qué? Porque Faraón necesitaba a alguien, una persona que le abriera los ojos, que le iluminara la mente tocante estos sueños, estos dos sueños que tuvo. Y cuando le hablaron a José, cuando le hablaron a José y lo sacaron de ahí de la prisión, José se afeitó, se arregló, se bañó, ¿verdad? Se puso sus smelling goods, no sé qué, pero vino delante el faraón y le platicó el faraón su sueño. Y entonces José le interpretó el sueño, le dijo, los dos sueños son solo un sueño. Y le interpretó el sueño. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó de allí? José le dio la gloria a Dios. Cuando él le dijo al faraón que lo que tenía que hacer, no le dijo, ay, mírame, yo te interpreté tu sueño, déjame yo, ponme sobre tu casa, y yo te diré cómo le hagas a todo esto. Cuando venga mucha abundancia, vas a hacer así, y cuando ya no haya, ya vas a tener para sí, para la gente y todo. Él no se puso en ese plan, él le dijo, busca a alguien. Él no se levantó el cuello y se puso acá arriba, que probablemente hubiera podido hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde. Entonces, ¿quién le dio el favor así de José? ¿Quién le dio el favor a José? Si no fue el mismo Dios quien le dio la interpretación, le dio favor a José con el faraón. Y es una cosa tremenda. Cuando Dios te da el favor, nadie más te lo va a quitar. Entonces, Faraón lo puso sobre todo lo que tenía. Así es que regrésense a cuando José tuvo los sueños que tuvo. Ahora donde está, donde Faraón lo pone sobre toda su casa, todo lo que tiene, menos el trono mismo y la esposa que tenía, ¿verdad? Pero fíjense en ustedes la trayectoria de José. José, ser inocente, fue echado al pozo y después de allí fue echado a la cárcel por culpa de la mujer, ¿verdad? Y miren cuánto tiempo se tardó allí encerrado en la prisión para cuando se ofreció un evento en particular donde el faraón necesitaba una persona que le interpretara sus sueños. Esto fue lo que causó que el faraón pusiera a José sobre todos sus bienes, porque que fue el plan de Dios. Así es que los años y el tiempo que se pasa no es plan de nosotros, es el plan de Dios. Y no debemos de quejarnos constantemente porque se pasa un año, se pasan dos, se pasan 5, se pasan 10 y se van pasando los años, ¿verdad? Y no sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero aquí es donde tenemos que tener la fe. José nunca perdió la fe. Entonces, José, José fue dado cargo de toda la tierra de Egipto. La palabra de Dios dice que él
fue por toda la tierra, por toda la tierra. Y una de las cosas que me pongo yo a pensar es que si José tenía tanto poder así, de estar sobre toda la tierra, entonces él también tenía el poder de irse a su casa. Él podría haber ido a su casa, a Canaán, a buscar a su papá y a buscar a sus hermanos, pero nunca lo hizo. Y me pongo ya a pensar que por qué sucedió así, porque él nunca hizo el esfuerzo de ir a buscar. Así es que José fue puesto encargado de toda la tierra de Egipto, pero él nunca hizo ningún esfuerzo, ni la palabra de Dios comenta nada de que él deseaba regresar a su gente o verlos, a ver si estaba vivo su papá o lo que sea. No sabemos por qué, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor se ajustó a su nueva vida, se casó, tenía 2 hijos y creo que una hija también. Así que pienso yo que él estaba muy cómodo, estaba casado, tenía sus hijos, tenía su hogar, tenía todas sus necesidades, no le faltaba nada. Así es que quizá por eso no, quizá él decidió dejar todo atrás, ¿verdad? Todo, quizá el dolor le causó que él dejara todo atrás y no quería ya después buscar a su gente. No sé, no sabemos. Es algo que nomás podemos especular, ¿verdad? Entonces, pero dice que Josué caminó por toda la tierra de Egipto en Génesis 41, versículo 45, pero nunca hizo el esfuerzo de ir a ver a su padre. Después, Jacobo mandó a los hijos a Egipto para buscar comida, porque se enteró que ahí había comida. Y una de las cosas también que encuentro interesante aquí es de que aunque había hambre, ¿verdad? En la tierra, como quien dice, todavía Jacobo le manda a José ciertos alimentos y al rato les digo cuáles serán esos. En Génesis 42:9 habla de que cuando él vio a sus hermanos, él se acordó de ellos y se acordó de sus sueños. Se acordó de sus sueños que él tuvo. Él los acusó de ser espías porque él estaba encontrando la manera de que sus hermanos se tuvieran que quedar o unos regresarse a regresar con Benjamín y el papá. Entonces fue como, no me puedo acordar de la palabra, pero como un truco, como quien dice, ¿verdad? Una manera de que ellos trajeran a su padre y al resto de su gente. Entonces, cuando se regresan a Jacobo y le dicen que José se quedó con Simeón en la prisión, lo tuvo preso allí y que no se podían regresar si no regresaban con Benjamín, el papá les dice, todas estas cosas están en contra mí. Y estamos hablando de cuántas cosas estaban en contra él, ¿verdad? Como que para él se le acababa su mundo si algo le llegaba a pasar a Benjamín, porque había perdido a José. Y dijo, todas estas cosas están en contra mí. Dijo, y temo de que si dejo que Benjamín se vaya con ustedes, Benjamín nunca va a regresar y voy a perder otro hijo. Dijo, y con eso me mandan al pozo, como quien dice. Entonces ya de poco ya los muchachos estuvieron hablando con él, lo convencieron. Jacobo dijo, bueno, está bien, voy a dejar que Benjamín se vaya a Egipto. Y la historia, ahí les platico toda la historia, ¿verdad? Cómo sucedió eso, que después Benjamín, ¿verdad? Le pusieron la copa del faraón allí y como quien dice, lo acusó de haberse robado la copa del faraón. Y fue otra cosa más pésima, pesada, que cayó sobre los hermanos, porque dijeron, ¿cómo le vamos a hacer ahora regresar con nuestro padre y decirle lo que pasó? Pero ellos se pudieron regresar, y otra vez más, ¿verdad? Y traer a su padre. Pero cuando la segunda vez Jacobo los mandó a Egipto otra vez, les dijo que se llevaran de lo mejor de las frutas, llevaban miel, llevaban especias, llevaban nueces, almendras, llevaban muchas cosas, ¿verdad?
Aunque había hambre en la tierra, de todas maneras Dios seguía supliendo para Jacobo y su familia. Cuando José ve a Benjamín, ¿verdad? Llora sobre sus hombros y llora bastante. Recuerden que José y Benjamín eran los únicos hijos que tuvo Raquel. Las demás tuvieron más hijos, pero Raquel solamente tuvo 2 hijos y Raquel era la que más amaba a Jacobo. Entonces, cuando José se revela a sus hermanos, él les dice a ellos, no teman, no tengan miedo. Entonces de ahí él empieza a convivir con ellos, todos se sientan, les traen de comer y todos comen juntos. Entonces él trata lo mejor de hacerlos de que no se sientan que van a perecer, ¿verdad? Por lo que le han hecho a él, sino que estas son maneras que él usó para asegurar de que se regresaran y trajeran a su padre con toda la gente que tenía. Y todo empezó con qué? Con los sueños, los sueños. Entonces siempre recuerden que no debemos de tener esa mentalidad de víctima. José no lo tuvo y tuvo todas oportunidades de constantemente tener una mentalidad de víctima, pero no cayó él en esa trampa. Y es importante que nosotros también no caigamos en una trampa así, donde nos vemos como víctimas cuando pasan cosas horribles en nuestras vidas. No podemos vernos como víctimas porque no conocemos el futuro, no sabemos qué el futuro tiene o nos guarda, pero sí podemos saber esto, que si Dios está en control de nuestro futuro, y sí lo está, la palabra es muy clara. Él dice que Él tiene solamente buenos pensamientos hacia nosotros para hacernos bien y no mal, y para asegurar un buen futuro para nosotros. Así es que con eso los dejo, con este parashá, estos comentarios. Ojalá que hayan aprendido algo que les haya conmovido el corazón. Quizás los haya alentado de algo, ¿verdad? Que tomen esperanza, ¿verdad? En cómo está tu situación, si estás en una situación grave o lo que sea, que estás viendo este video. Te pido por favor que compartas mi video con un clic, mándame al mundo, no te va a costar nada, nomás un clic, y también toca la campanita ahí para que vengan las notificaciones de cuando pongo otro video. Aquí les habla su servidora y hermana Hope Garza con Two Sisters Ministries SA aquí en San Antonio, Texas.